La negociación fue ardua y hasta desgastante. Había avances y retrocesos. Y un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que siempre puede descomponer cualquier negociación con 140 caracteres, con un tuit. Había momentos en que parecía que era mejor un buen pleito que un mal acuerdo, a pesar de lo que el refrán popular suele decir. Al final, México, Estados Unidos y Canadá lograron renegociar la segunda versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como UNCA o TIMEC. Esta semana, en el Senado de la República, se aprueba el nuevo tratado ante la total incertidumbre en la política de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegará el acuerdo? ¿Tiene sentido lo que se negoció? Esta semana el tema es TIMEC, ¿un muerto en vida? El proteccionismo no solo es un fenómeno que surgió en los Estados Unidos a partir de la victoria de Donald Trump. Ahí tenemos casos muy particulares como por ejemplo el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también es un mensaje del retorno a las naciones, del retorno a la protección en materia económica y a un cierto proceso de desglobalización. Hay que recordar que desde los 90s vivimos la fiebre de la globalización. Que no existan fronteras, que los productos puedan ir de un lado a otro sin necesidad de que paguen impuestos y aranceles, y hemos visto movimientos anti-globalización, incluso antiproyectos de integración como la Unión Europea en Francia, Alemania e Italia. Incluso en América Latina también hay discursos que de pronto digamos que contradicen la globalización económica, como por ejemplo lo que sucedió en México o lo que está sucediendo en México con Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo podemos decir en Asia, en muchos países del mundo, en donde toda esta fiebre de globalización, toda esta fiebre de apertura económica ha venido siendo reemplazada por algunas decisiones para volver a la soberanía popular y volver a la soberanía nacional. La victoria de Trump complicó las relaciones comerciales que ya existían en América del Norte. Hay que decir que desde 1994 los tres países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, tienen un tratado de libre comercio en donde distintos productos, bienes, servicios pueden pasar de forma gratuita, sin aranceles, sin impuestos a través de las fronteras. E incluso desde 1991 Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo de estas características. Por lo tanto, estamos hablando de más de 25 años de integración económica en América del Norte, pero Donald Trump dijo, se acabó. Es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene que ser renegociado. Incluso en campaña Donald Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio era lo peor que le había pasado a los Estados Unidos, que era el peor acuerdo de la historia que había firmado Estados Unidos con cualquier otro país. Y acusó directamente a México de haberse beneficiado durante muchos años del acuerdo y que Estados Unidos había perdido empleo e incluso competitividad en la industria del automóvil por los salarios y por las condiciones económicas que existen en suelo mexicano. Llegó Donald Trump incluso a utilizar la frase México está robando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con Canadá, Trump fue menos vehemente porque digamos que las diferencias culturales, incluso lingüísticas, no son tan profundas, pero también decía que los canadienses habían colocado ciertas condiciones en el tratado y que él estaba dispuesto a que se renegociara por completo. Así, al final, cuando Donald Trump gana la presidencia en 2016, comienza una escalada, una serie de declaraciones en donde dice que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio y eso provocó inestabilidad en los mercados financieros e incluso muchos consideraron que no habría un acuerdo y que por lo tanto el Tratado de Libre Comercio llegaría a su final. Compartí también mi posición muy fuerte sobre el Telecán, que ha sido un gran beneficio para México, mucho más grande que para Estados Unidos. Y dije que se debe mejorar para poder asegurarnos que los trabajadores, y esto es tan importante, en ambos países salgan beneficiados de un comercio justo y recíproco. Expresé todo esto a Estados Unidos y de Estados Unidos también dije que debemos tomar la acción necesaria para poder nosotros poder ver que se detenga esta salida de empleos de nuestro país. Esto es algo que está sucediendo todos los días. De hecho, está empeorando. Todas las negociaciones son duras, complejas, difíciles, pero hay que imaginar lo que supone para un gobierno negociar con alguien como Donald Trump. Y la negociación fue también muy dura porque intercaló momentos críticos en donde parecía que todo
se rompía, es decir, momentos en donde parecía que cualquier tipo de acuerdo estaba perdido en el horizonte. El primer saque que hizo la administración de Donald Trump fue sumamente agresivo. Como se diría en fútbol, jugó para la tribuna, para su electorado. Dijo, vamos a sacar una propuesta que sea totalmente agresiva y que mi electorado, sobre todo los estados del centro de los Estados Unidos, aplaudan que Donald Trump está siendo sumamente severo con sus aliados del Tratado de Libre Comercio y en particular con México. Ponía condiciones sobre la mesa Donald Trump que eran totalmente inasumibles para nuestro país porque suponían pues prácticamente destrozar nuestra industria y destrozar nuestros ejes competitivos a nivel regional. Trump es un hábil negociador, es alguien que sabe utilizar el bluff, sabe utilizar las cartas, moverse, declarar, romper cuando tiene que romper y desde el primer día demostró que estaba dispuesto a llevar la negociación hasta las últimas consecuencias con tal de adjudicarse una victoria política. En el lado mexicano, el silencio fue el mayor de los activos. Tal vez en su momento pensamos que el equipo negociador en México no estaba haciendo las cosas de forma tan clara porque en realidad no sabíamos cuál era el centro de la discusión porque las mesas eran muy herméticas, había demasiado sigilio en torno a las negociaciones y los dos representantes, uno de Alfonso Guajardo, quien era secretario de Economía en el periodo de Enrique Peña Nieto, y Jesús Seade, que era el negociador de López Obrador, pues digamos que manejaron todo de forma muy discreta, tratando de que las negociaciones se circunscribieran a la mesa y por lo tanto a la posición entre los tres equipos negociadores. Hay que decir, en ese periodo que fue posterior a la elección en México fue el 1 de julio de 2018, en ese periodo que se extendió hasta el 1 de octubre, hubo, digamos, una especie de alineación. México jugó unido en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La iniciativa privada estuvo en las mesas, el gobierno, tanto el gobierno en funciones de Peña Nieto como el gobierno de transición, y lo que se llama el cuarto de al lado, es decir, los especialistas que están acompañando la renegociación. El principio de acuerdo se llegó poco después de 3 meses de arduísimas negociaciones y después de que en la elección intermedia de 2018 en Estados Unidos había habido el primer golpe fuerte contra Donald Trump. Hay que recordar que en esa elección, que fue en noviembre, muy poquito tiempo después del acuerdo, Trump había tenido el impacto electoral y había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. El acuerdo tranquilizó en su momento a los mercados. Hay que recordar que el tipo de cambio estaba muy alto después del 1 de julio, había ciertas especulaciones en torno a la renegociación y a la presidencia de López Obrador, pero después de que se supo el contenido del acuerdo, los mercados dijeron: para hacer una negociación con Donald Trump, el acuerdo no está tan mal. Queda aprobado el decreto que contiene el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La decisión del Senado de la República contribuirá a un posicionamiento fuerte de México en la actual coyuntura internacional. Con esta decisión, además, se fortalece también la cooperación internacional en materia económica, especialmente en la región norte de América. ¿Cuáles son los principales elementos del acuerdo de este Tratado de Libre Comercio 2.0 que se llama TIMEC y que se aprobó esta semana en la Cámara de Senadores, es decir, en la Cámara Alta de nuestro país? El primer punto, y tal vez el que generó más polémicas, tiene que ver con las partes de vehículos y los vehículos que se hacen en América del Norte. Con el fin de que quede sin aranceles, el acuerdo señala que el 75% de las partes de los autos que sean hechas en Canadá, México o Estados Unidos, es decir, el 75% tienen que ser hechos precisamente en esta región. Son 12 puntos porcentuales más del 63% previo, lo que hace que prácticamente el mercado de automóviles en América del Norte se integre. Estamos hablando de, digamos, que Estados Unidos lo que busca es que buena parte de este mercado quede precisamente en los 3 países, en particular en Estados Unidos, y no que existan otros competidores como por ejemplo los asiáticos que pueden entrar fuerte en el mercado de los automóviles. En cambio también, y esto es un asunto que generó en su momento polémica, Donald Trump proponía que el tratado
digamos, feneciera que el tratado terminara su vigencia en 5 años. Sin embargo, los equipos negociadores de México y Canadá lograron que el acuerdo, el TMEC, se hiciera por 16, es decir, 2018-2034, aunque con ciertas cláusulas intermedias en donde se tienen que renegociar cada 6 años. Es decir, cada 6 años, cada sexenio, Estados Unidos, Canadá y México tendrán que reunirse para decidir si están cómodos con el acuerdo o si tienen que renegociar algunos elementos del acuerdo comercial entre los 3 países. Canadá también tuvo sus, digamos, batallas directas con Donald Trump, en particular una. Canadá protege fuertemente a la industria lechera, sobre todo a los productores de este alimento tan importante, y Trump presionó mucho para que se abriera la industria lechera en Canadá y lograron un acuerdo para que exista un mayor porcentaje de inversión de parte de Estados Unidos y de productos lecheros de Estados Unidos en Canadá. Estados Unidos también al inicio de las renegociaciones buscaba eliminar las disposiciones para que los conflictos comerciales se resolvieran en arbitraje internacional. ¿Qué quería Trump y qué quería Estados Unidos? Pues básicamente que los problemas comerciales se resolvieran en los mismos tribunales de los Estados Unidos. Es decir, si el problema pasaba en Estados Unidos, se resolvía en Estados Unidos, si era en México, y si era en Canadá, en Canadá. Sin embargo, lograron, y en eso fueron México y Canadá de forma conjunta, lograron que todavía exista un sistema de solución de controversias en términos regionales, lo que hace que todos los problemas que existan en el acuerdo comercial se resuelvan en tribunales o en arbitrajes internacionales. También hay que decirlo que si algún signatario del acuerdo, México, Estados Unidos o Canadá, entra en un acuerdo de libre comercio con un país sin economía de libre mercado, léase, y esto está claro, le podemos decir la cláusula anti-China, las otras partes podrán cancelar el acuerdo de forma unilateral y reemplazarlo por uno bilateral entre ellos, excluyendo al país que llegue al acuerdo con este país que no tiene, digamos, un sistema de libre comercio. También, y esto afectó directamente a México, el nuevo acuerdo incluye protecciones laborales muy fuertes que tienen que ver con el sindicalismo, con la asociación, con los derechos laborales y exigencias que Estados Unidos y Canadá le ponen a México para poder seguir en el acuerdo. Entre ellas, por ejemplo, que los trabajadores puedan elegir a sus sindicatos, que exista voto y democracia sindical, voto libre y secreto dentro de los gremios. Un acuerdo que forzó a una reforma laboral que se hizo en el Congreso de la Unión y que también impactó directamente a la forma en que se negocia de forma colectiva. Por lo tanto, distintos elementos que se colocaron sobre la mesa y que tienen que ver precisamente con las exigencias que le hacía Estados Unidos y Canadá a México y que le hacían, por ejemplo, el representante comercial de Estados Unidos en la negociación. Otorga certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales y de inversión, profundiza la integración económica y la competitividad de la región. De muy poco servirá este tratado si los ímpetus electorales de los norteamericanos lo toman como rehén. De muy poco servirá si nuestro gobierno no lo defiende como una ley vigente una vez que sea aprobado por los 3 países y se doblega ante amenazas y chantajes. Este miércoles México aprobó su parte. Le tocaba su parte de aprobar el Tratado de Libre Comercio, el TMEC, y ha hecho todo para que se apruebe, todas las negociaciones, y hubo consensos entre todas las fuerzas políticas. Todo indica que Canadá lo hará a través de su parlamento en próximas semanas. Sin embargo, el centro del problema se traslada paradójicamente a los Estados Unidos. La inestabilidad de Estados Unidos y la posibilidad de que no se apruebe antes de 2020 existe. Hay que recordar que en 2020 hay elecciones en Estados Unidos y Donald Trump se juega su reelección. Y parece que la cabeza del presidente de los Estados Unidos ya está puesta desde esta misma semana, desde el martes que anunció su campaña en Florida para buscar la reelección. Y del otro lado, quien tiene la mayoría dentro de la Cámara de Representantes, que es el Partido Demócrata, han dicho y se han opuesto al tratado porque dicen que México no hace
lo necesario por garantizar los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que hay una muy buena parte de los electores del Partido Demócrata que vienen de los sindicatos y de los gremios en Estados Unidos, que lo que dicen es que México compite con bajos salarios, sin prestaciones y que por lo tanto destrozan empleos y generan condiciones precarias del trabajo incluso en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, dentro de todo este contexto, a Trump tampoco le perjudica la incertidumbre, porque puede amenazar cada que quiere con aranceles. Es decir, en este momento estamos en una especie como de limbo jurídico. El Telecán ya no aplica, el nuevo tratado todavía no entra en vigor porque no se ha aprobado en los 3 países. Por lo tanto, también a Trump le permite jugar un poco con la incertidumbre, y que si ve que México no colabora lo que debe colaborar en materia de migración, pues amenazarlo con mayores aranceles. En realidad, y esto hay que decirlo con mucha claridad, el futuro de la relación bilateral se va a redefinir en la siguiente elección de los Estados Unidos. Trump en este momento está debajo en las preferencias electorales, sin embargo, tiene una campaña por delante y sabemos que Trump casi siempre parte con expectativas bajas, pero que es un candidato que puede remontar durante las elecciones. El que se haya ratificado este tratado, con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y nos adelantamos a Estados Unidos. Y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y con Estados Unidos. Para nadie es sorpresa que serán las próximas semanas de inestabilidad en la relación entre México y Estados Unidos. Ya lo han sido, por ejemplo, en la discusión sobre la migración, los aranceles y la amenaza de Donald Trump de colocar un 5% de impuesto a los productos mexicanos si México no hace lo que según Trump tenemos que hacer para detener a los migrantes que vienen de Centroamérica. Este martes Trump abrió su camino a la reelección en un discurso encendido en Florida, en donde señaló a México, donde señaló a los migrantes, volvió a hablar del muro y hasta habló de China. Ahí están dibujados en el panorama quiénes son sus adversarios y a través de quién quiere reelegirse como presidente de los Estados Unidos. México debe entender que la relación con Estados Unidos es compleja y debe activar distintos actores de la relación bilateral. No solamente es México y Estados Unidos, sus gobiernos y sus estados, sino que también existen empresariados, gobernadores, diputados, senadores, asociaciones que pueden presionar para que el tratado entre en vigor y se acabe este periodo de incertidumbre. Las posturas de AMLO sobre derechos laborales pueden ayudar, por ejemplo, a que los demócratas cambien de opinión y aprueben el tratado. La reforma laboral que se aprobó hace algunas semanas fue un guiño muy claro a esas posturas que siempre han sostenido los demócratas y que señalan a México como un estado que no hace lo necesario para garantizar los derechos laborales. Aún así, hasta noviembre de 2020, cuando sea la elección en los Estados Unidos, tenemos que tener un plan B. No podemos creer que todo dependa de la decisión de Donald Trump. El escenario de confrontación con Estados Unidos no ayuda en los próximos años y México tiene que dibujar sus alternativas, porque queda claro, hay grandes posibilidades de que el Tratado de Libre Comercio versión 2.0 no se apruebe.